vamos a estar predicando la palabra y vamos con la secuencia que traemos y vamos a seguir hablando de obediencia. He descubierto en la palabra del Señor que obediencia, diga conmigo, obediencia trae siempre bendición. Dígalo otra vez. Obediencia siempre trae bendición. Y vamos a descubrir algo sumamente importante. ¿Por qué es que la obediencia produce bendición? Y dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque hay personas que pueden ser bendecidas aparentemente, entre comillas, pero esas bendiciones muchas veces se convierten en maldiciones. Nunca se convertirá en maldición una bendición que venga de Dios. Porque Dios lo que da, lo da bueno, excelente. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y no hay tristeza que se le añada a lo que Dios hace. Por eso es que la obediencia trae siempre bendición. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Porque a través de la palabra podemos ver que es el pecado de la desobediencia, es el pecado que ha generado todo el conflicto que usted puede ver y que hay hoy en la humanidad. Todo ese conflicto se originó cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle a Dios, desobedecer una orden que Dios les dio. Y obviamente cuando desobedecemos a Dios, le vamos a obedecer al diablo. Y eso fue lo que hicieron esta gente. En el huerto de Edén, en el principio de la creación, se origina algo indeseable que afecta a toda la humanidad. Este problema se origina cuando el hombre decide desobedecer a Dios y obedecerle a Satanás. De ahí nace el conflicto, de ahí nace el problema que hoy usted ve que la gente le cuesta tanto obedecer. Es impresionante, hermano. Pero lo último que la persona puede hacer es obedecer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios le has dicho no coman de todo árbol del huerto? Primera mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, ni lo tocaremos para que no muramos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Segunda mentira, segunda intervención. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar
así como ella. En este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 1, podemos ver dónde se origina este conflicto, este problema. Cuenta de cómo el hombre, después de haber desobedecido a Dios y obedecerle al diablo, ahora comienza a buscar la forma de cómo cubrirse por su propia cuenta. Cuando sus ojos se le abren, ellos que estaban en la inocencia se dan cuenta que están desnudos. Y ellos buscan la forma de cubrirse. Hacen ropa de hojas de higuera. La hoja de higuera es un simbolismo de las religiones. El hombre siempre busca la forma de cómo hacer las cosas por su cuenta, no como Dios se la ha ordenado. Dios le dio un decreto, una orden a esta pareja que fue la primera que tuvieron en el huerto de Edén, y una sola orden que Dios le dio no la pudieron obedecer. Violaron el mandato de Dios. Y por esa violación, por ese acto de desobediencia, se origina algo tan indeseable que es lo que estamos viviendo hasta esta altura de la humanidad. Desde entonces el hombre tiende a llevarle la contraria a Dios. Se cree suficientemente capaz de poder hacer las cosas por sí mismo. El hombre siempre piensa que es autosuficiente. Y cuando la persona se cree autosuficiente, prácticamente está en un estado de desobediencia y rebeldía. Y en pocas palabras está diciendo: yo no necesito a Dios. Yo soy suficiente para resolver mis problemas. Entonces, cuando la persona tiene esta actitud, entonces Dios dice: tú eres suficiente, arréglatela como puedas. Y por eso vemos que de repente llegan situaciones, y no es que no lleguen situaciones, hermano, a la vida de toda persona, sea creyente, sea obediente o desobediente. Pero la diferencia que hay es que tenemos, que dice la palabra, que a los que aman a Dios y les son fieles y obedientes, todas las cosas le ayudan para bien. Aún las tragedias que pueden venir a su vida, cuando tú le sacas la raíz cuadrada al asunto, te vas a dar cuenta que detrás de ella hay una bendición que viene. ¿Cuándo sucede eso? Cuando le eres obediente, le eres fiel a Dios. Pero cuando la persona no le es fiel a Dios, cuando está en desobediencia y en rebeldía, viene la catástrofe y su vida se convierte en una ruina. Por eso Jesús dijo en una de las ocasiones, Él dijo: el que oye mi palabra y la obedece. Dice literalmente: el que oye mi palabra y la guarda. La palabra guardar es la palabra obedecer. Es la palabra obediencia. Y Él dijo: el que oye mi palabra y la obedece y la guarda, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Qué pasó? Vinieron los ríos dando con fuerza, los vientos soplando con fuerza. O sea, vinieron problemas graves a la vida de la persona. Pero como edificó su casa en la roca, Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, se encuentra eso. Como ha edificado su vida en la roca, en obediencia a Dios, van a venir tormentas a su vida, pero su vida no va a sufrir un colapso. Su vida se mantendrá tranquila.
¿Ha visto usted personas que cuando reciben una noticia no alentadora andan como una gallina cuando le dan un palo? No sé si usted ha visto eso. Cuando una gallina le da un palo anda loca, dando vueltas como un trompo. Así hay mucha gente que andan cuando le viene una noticia. Pero cuando tú has edificado tu vida en la roca, en obediencia al Señor, te puede llegar una mala noticia y te puede entristecer. Pero Dios en ese momento te va a cubrir de una paz que el mundo no puede recibir ni puede entender. De la cual tú te va a dar la capacidad para tú estar tranquilo y buscarle una solución al problema. Y ese problema no va a ser causa de que tu vida se derribe, de que tu vida se destruya. Porque también dijo el Señor que el que oye su palabra y no la obedece, no la guarda, lo compararé a un hombre insensato que edificó su vida, su casa, en la arena. ¿Qué pasó? Los mismos problemas le llegaron a uno y al otro. Pero al no tener su vida edificada en las rocas, sino en la arena, vinieron los vientos, vinieron los problemas, chocaron contra su vida, se derrumbó su vida y fue una tremenda ruina. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios nos está provocando, llamándonos la atención de que simplemente obedezcamos. Decimos, Dios es amor. Y yo soy uno de los que me gusta hacer declaraciones de fe. Y me gusta hablar palabra de fe y vivo hablando palabra de fe. Y ese es mi vocabulario continuo. Y todo eso sí, pero también tenemos que para que todo eso tenga aprobación delante de Dios, para que el oído de Dios se mantenga abierto y no cerrado, para que la mano de Dios se mantenga extendida y no encogida, tenemos que darnos cuenta en dónde estamos edificando nuestras vidas. Porque al contrario, podamos estar declarando palabras, podamos estar hablando cosas y creyendo que estamos haciendo cosas y al final de la jornada, hermano, darnos cuenta de que trabajamos inútilmente. En el libro de Malaquías dice la palabra del Señor que en aquel día es que se va a ver la diferencia del que verdaderamente le obedece a Dios y el que no le obedece. ¿Qué día? Mire, a veces pensamos que cuando la Biblia habla de aquel día, solamente es el día en que nos enfrentaremos delante de Dios, el día del juicio. Ese es un día. Pero también aquí habla del día en que puede llegar el día del problema, el día de la situación difícil. Y ese día que puede llegar a cualquier persona, un día difícil, ese día es que nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente se sometió en obediencia a Dios, quien estuvo verdaderamente sumergido en el Señor y aquel que quiso hacer la cosa conforme a como a él le pareció bien. Entonces, hermano, mucho cuidado. El pecado más indignante, yo he descubierto en la palabra del Señor, hermano, que el pecado más indignante para Dios es la desobediencia. Porque la desobediencia es la raíz que está plantada en el hombre adánico. Nadie puede obedecer con la naturaleza de Adán. Por eso es necesario, diga conmigo, es necesario ser regenerado. Si la naturaleza de Dios no ha sido injertada dentro, nadie puede someterse en obediencia al Señor. Por eso necesitamos con urgencia ser regenerado. Necesitamos que la naturaleza de Dios se entre en nosotros. Porque, les repito, nadie puede obedecer al Señor si no tiene la naturaleza de Dios dentro. El hombre Adán siempre está cubriéndose con hojas. Se está siempre auto-justificando. Esa es la naturaleza adánica. El hombre en su ego siempre busca justificarse y hacer las cosas a su manera. Yo quiero presentarle en este día
Porque la Biblia está cargada de historia de personas que le obedecieron a Dios, que no le obedecieron, y vemos los resultados de uno y el otro. Vemos la historia en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, vemos una historia que mucha gente conoce, que es la historia de Naamán. Vemos la historia de Naamán. Naamán era un alto oficial del rey de Persia. Y vamos a ver lo que hay dentro del hombre, hermano, dentro del ser humano. Algo impresionante. Porque el hombre, en su vieja naturaleza, siempre anda buscando la forma de justificarse a sí mismo. En el libro de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, perdón, en el capítulo 5 y versículo 1 en adelante dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, que era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, Naamán, cuando entró a aquel lugar, le narró lo que la muchacha le había dicho. Le habló al rey. Y dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjense, me llama la atención aquí, porque la muchacha le dijo a la esposa de Naamán: si mi señor va al profeta que está en Samaria. Ahora, ¿por qué el rey no manda carta al profeta, sino manda carta al rey que está en Israel? ¿Se da usted cuenta cómo el hombre va distorsionando lo que Dios quiere direccionar? Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Se estaba cubriendo con las hojas. Se estaba cubriendo con las hojas. Él dijo: voy a visitar al rey, me voy a equipar porque tengo que comprar lo que voy a recibir. Tengo que llevar oro, tengo que llevar plata y tengo que llevar cosas. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Esto produjo un revuelto. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Esta palabra, cómo busca ocasión contra mí, él está diciendo: mírenlo cómo me está provocando a una guerra. Mire dónde va la cosa. Por una mala interpretación, por una mala decisión. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey:
¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Observe bien lo que vamos a ver aquí ahora, para que vea lo que es el ego, la arrogancia del ser humano. Naamán llega a la casa del profeta y como era un alto funcionario, ya él iba maquinando en su mente cómo el profeta lo tenía que recibir a él. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. ¿Qué hizo Naamán? Se le despertó el ego, se entró en reverdía, entró en desobediencia. Y Naamán se fue. ¿Cómo se fue Naamán? Versículo 11. Enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, o sea el profeta, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y aquí comienza él a hacer una cantaleta, a llevar siempre la contraria. El profeta dijo que yo vaya al Jordán. En primer lugar, el Jordán es un río sucio, de aguas turbias. La mente humana es irracional ante la mente de Dios. Porque lo que el hombre ve como posible, Dios lo ve imposible. O viceversa. Era al Jordán que Dios había dado la orden que tenía que ir para ser limpio. No ir a otro lugar porque a ti te parece que es el lugar que tú crees que es el lugar que debo de ir. Y comienza a decir: Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Eso se preguntaba él. Si me voy al lugar que yo creo porque es atractivo a mis ojos, se parece a lo que Eva hizo. Vio que el árbol era agradable, pero no era lo que Dios había dicho. Y este comienza a decir: si yo voy a donde yo creo que es, ¿no pasará lo que yo quiero que pase? Y había una arrogancia tan grande que se fue del lugar enojado. Y el profeta ni se molestó en salir. Ahora, ¿qué pasa? En el verso 13 dice: mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Mire, esto tiene mucho que aportar en nuestra vida cuando nosotros estamos acostumbrados a querer hacer las cosas por nosotros. Dios dice: ahora es por gracia, es porque mi amor se ha manifestado a ti de tal manera que ya no es como tú piensas, no es como tú has creído, ahora es como yo estoy diciendo, es por mi gracia. Y esto era lo que se estaba manifestando allí. Y cuando los muchachos le dicen: Padre mío, pero si el profeta te hubiera dicho que regalara $1,000,000, ¿tú no lo darías para que te sanara? Pues claro que sí. Pues si él te dijo que hiciera eso y esto no te cuesta nada, solamente un acto de obediencia, ¿por qué no lo hace? Observen lo que Dios nos puede estar hablando a nosotros a través de estas historias.
aquí en el versículo 14 hay algo importante. Porque no vamos a entrar en más detalle porque yo me imagino la conversación que se levantó allí. Entonces descendió, diga conmigo descendió. ¿Qué es lo que es descender? Diga, entonces se humilló, entonces dejó la terquedad, entonces dejó que la mente tonta, su razonamiento tonto, la dejó a un lado. Entonces descendió, era un hombre con alto rango, entonces descendió de su rango. Y se zambulló. Esta palabra como que se zambulló es una palabra que usted la puede interpretar como que lo hizo, como lo voy a hacer en contra de mi gusto, pero como ya he descendido, me he humillado porque no era lo que yo pensaba. Es más, lo voy a complacer. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho, vamos a Centro Cristiano porque ahí Dios puede hacer un milagro en tu vida? No, en ese lugar tan chiquito ahí, eso por aquí que por allí. Es ahí que Dios te ha mandado. No es a la catedral fulana de tal, es aquel hogarcito allí. Pero allí yo estoy para sanarte, para liberarte, para restaurarte, para salvarte. Ahí yo estoy. Pero la catedral preciosa que yo paso por el lado no es mejor que eso. Pero no es ahí que Dios te quiere, es aquí. Pero hay una reverdía y una cosa. Vamos a compararlo con Naamán, porque Naamán se fue bravo, pero iba con el mismo problema, se iba con su lepra. Pero aquí cuando descendió, se humilló y se zambulló las 7 veces que el profeta le dijo en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con él? Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué provocó, qué produjo, qué atrajo el milagro? ¿Qué atrajo el milagro para este hombre? Un acto de obediencia. Entonces cuando se ve que, wow, sí. Entonces quiso hacer todo lo que quiso hacer. Poderosa las historias, ¿verdad? Gloria, diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios nos está hablando a nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Hay otra historia que se la voy a narrar. No, vamos ya a la palabra. Y es la historia del profeta Jonás. ¿Cuántos han oído hablar la historia de Jonás? Abra su Biblia en el libro de Jonás. Si alguno no sabe dónde está entre Génesis y Apocalipsis. No, está fácil, está en el Antiguo Testamento, después del libro de Daniel, Osea, Amós, Miqueas, entonces viene Jonás. Pero vamos a ver algo, hermano, porque, diga conmigo, Dios es bueno. Y nos quiere abrir los ojos, nos quiere abrir el entendimiento. Porque vamos a ver lo positivo y lo negativo, los resultados de la desobediencia y los resultados de la obediencia. Porque todo tiene, las monedas tienen 2 caras, ¿verdad? A veces solamente vemos una. Pero en el libro de Jonás, vamos a ver, fíjense, en el capítulo 1 del libro de Jonás, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Escúchenlo hasta ahí. Dios le dio una orden al profeta y le dijo, vete a esa ciudad, porque yo amo a esa ciudad, yo amo a la gente de ahí. Pero ya la maldad es tan grande que ya subió a mis narices y ya no la soporto más. Anda y da una voz de alerta y di. Pero oiga, y era un hombre de Dios. Sin embargo dijo, para Nínive, yo cogí para Nínive.
una ciudad que tenía fama de sanguinaria, de maldad, hasta lo último. Pero si Dios te mandó, no ponga pretexto, hermano. Aquí comenzamos ayer una campaña de evangelización, pero eso, ¿y qué yo voy a ganar con ir a predicar allí? Pero si Dios te manda, anda. Ese es el Nínive que hay por ahí, que hay inocente que Dios quiere salvar. Pero vamos a ver con Jonás, a ver lo que hizo Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a otro lugar. Dios lo mandó para Nínive, pero Jonás corrió. Dios lo mandó para el norte y Jonás corrió para el sur. Dios le tenía todo pago para ir a Nínive. Sin embargo, él decidió sacar de su dinero y pagar su pasaje e irse para Tarsis. Pero yo no le voy a leer la historia. Este es un libro muy corto, léala usted después. Porque ese acto de desobediencia hizo que la ira de Dios se encendiera. Y Jonás, por esa desobediencia, duró 3 días en la barriga, en el vientre de un poderoso pez. Jonás se hubiese evitado un sinnúmero de cosas si decide obedecerle a Dios desde el principio. Muchas veces nosotros nos acarreamos problemas por la desobediencia. Porque ese barco en el cual Jonás se montó, que todos creían que se iba a despedazar con la braveza del mar. Y tuvieron que tirar a Jonás en el mar. Ya Dios tenía, porque Dios, cuando Dios tiene planes, lo va a cumplir. Salte, brinque o patalee. Aunque te vaya y te quieras esconder de su presencia, prepárate, porque si está en los planes de Dios, mira, te va a cortar pierna, te va a cortar lo que sea. Y más te vale que te lleve entero. Pero cuando Dios tiene planes, tiene propósito, nadie se lo va a estorbar. Jonás creía que él estaba salvo. Me voy a escapar. Aunque te monte en un submarino y te mete en el fondo del mar, ahí están los ojos de Dios. Aunque te mete en un astronauta y te suba a la luna, ahí están los ojos de Dios. ¿A dónde huiré de su presencia? ¿A dónde me iré? Dice el Señor. Pero en el capítulo 2 tú puedes ver que cuando Jonás se ve metido en el vientre de ese gran pez y andando en las profundidades de las aguas, entonces aquí se humilla, se le salió la soberbia, se le salió la reverdía. Entonces ahí adentro, cuando ya no tenía solución, entonces comienza a orarle al Señor. Ay, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿por qué tuviste que pasar por esa situación cuando te la pudiste evitar? Pero vamos al capítulo 3. Y vamos a ver lo que pasa en este capítulo. Aquí dice en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ahora ya le habló la otra vez. Van 2. Ten cuidado con la 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí me parece ver a Jonás como un corderito manso. Cada vez que se acordaba que estaba en el fondo del mar, dijo, mejor voy a hacer lo que Dios me diga. Ya no me voy a meter más en problemas. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Oiga, ese era el mensaje que Jonás daba. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Vimos la parte negativa, ¿verdad? Lo que produce la desobediencia. Vimos por la que Jonás tuvo que pasar por reverde. Ahora vamos a ver cómo cambia la cosa, cómo cambia y qué produce un acto de obediencia. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. O sea, ¿qué hizo el rey cuando oyó esta noticia? Se humilló. No cerró el oído al clamor del profeta. Dios está hablando, pero hay mucha gente que han cerrado su oído para no oír. E hizo el rey provocar y anunciar, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, ¿dónde está la clave aquí de este acto de obediencia? En el versículo 10. ¿Cómo dice el verso 10? Y vio Dios. ¿Qué fue lo que vio Dios? Dios vio un corazón humillado. Dios vio un corazón que verdaderamente se abrió al Señor, reconoció que estaban en pecado. Es muy peligroso cuando un pueblo no reconoce que está en pecado, porque eso es uno de los actos de rebeldía más peligrosos que puede haber. Cuando este pueblo se humilla delante de Dios, le cree a la palabra de Dios, obedece a la voz del profeta, obedece a la voz de Dios cuando le habla, entonces Dios vio. Diga, Dios ve. ¿Y qué es lo que Dios ve? Dios ve lo que hay dentro de cada uno. Dios ve la intención del corazón de cada uno. Dios ve si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón o lo estoy haciendo para deleitar al público. Porque Dios, que hizo el corazón del ser humano, sabe cada movimiento de él. Por fuera es fácil, por fuera todos nos conocemos y todo se ve, pero lo de adentro lo ve y lo conoce Dios. ¿Quién escudriña lo profundo del corazón? Dios. Entonces dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿A qué Nínive Dios nos está llamando? Puede ser el Nínive de nuestra casa, de nuestra familia. Puede ser el Nínive de nuestra propia vida, hermano. Y Dios nos está llamando, deja la rebeldía, deja el ego, escucha la voz de Dios, porque los días se están acabando, hermano. Estamos jugando muchas veces. Y los jueguitos de Dios a veces son pesados. Ya Dios no va a mandar una ballena, como le llaman, pues no era una ballena, era un gran pez, para meterte ahí. Pero sí, hay otro tipo de ballena por ahí. Hay otro tipo por ahí de cuarto donde se meten. Dile a tu hermano, vamos a evitarnos problemas, por favor.
decide obedecer, ríndete, humíllate y verás que te vas a evitar problemas. Simplemente Dios da la voz de alerta para evitarnos problemas. ¿Cuántos no quieren tener? Yo no quiero tener problemas. Nadie quiere tener problemas. ¿Quieres saber la clave para que esos problemas no te lleguen a tu vida? Solamente ríndete, obedécele a Dios. Deja tu terquedad. Deja tu terquedad. Cuando leemos estas historias y sus resultados, tanto como vimos lo positivo como lo negativo, traemos la siguiente conclusión. ¿Cómo aplicamos a nuestras vidas cada uno de estos acontecimientos? Porque esto no es simplemente para que nosotros nos acordemos de que Naamán tuvo que meterse a zambullirse en el Jordán 7 veces, de que Jonás tuvo que durar 3 días en el vientre de un gran pez. Ahora, ¿qué habla esto a nuestras vidas? ¿De qué me tengo que arrepentir? Para que Dios, porque decimos, claro, la Biblia dice, Dios es amor, claro que sí. Pero también hay una parte que dice, pero también es fuego consumidor. Mira, si Dios te pasa por el fuego consumidor, que sea para purificarte. Que sea para sacar la prenda que Él quiere sacar de ti. Pero que no sea para llevarte al quebranto y que luego salga peor. ¿Ha visto usted eso? Que hay gente que pasan por los quebrantos y entonces se ensoberbian más. Y les siguen pasando cosas. Porque mientras la arrogancia y la soberbia no se va, le van a estar dando ahí con el martillo. Cristo, diga conmigo, Cristo es nuestro modelo por excelencia de obediencia. Terminamos con esto. Vaya a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo era un hombre arrogante, un hombre... Sin embargo, cuando la naturaleza de Dios se metió en él, cuando tuvo el encuentro con el Señor y Cristo entró en su vida, que salió de él esa vieja naturaleza, o que la mantuvo ahí noqueada, él dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero aquí tenemos algo más extraordinario, hermano. En el capítulo 2 de Filipenses y versículo del 5 al 8, dice la palabra del Señor, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo quiero que usted, mire, antes de seguir leyendo, quiero que usted preste mucha atención a lo que estos versos nos hablan en esta hora. Preste mucha atención, porque cuando dice que tengamos el sentir de Jesús, estamos hablando del dueño del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo creado. Y está diciendo, ese que es el dueño de todo, no se aferró a todo eso. Quizás tú puedes estar aferrado a tus conocimientos, a lo que tienes, a cuántas cosas. Dios te dice aquí, despójate. Porque con ese tipo de cosas nadie se va a humillar. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero se acerca a mirar al humilde. Por eso aquí hay un consejo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros en este día. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Usted se imagina lo que es
el creador del universo, el que hizo el mundo, ahora se humilla a la naturaleza de un ser humano. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús pudo haber dicho, pero si yo soy el dueño del mundo, si yo lo tengo todo, yo fui que creé todo, ¿por qué tengo yo que humillarme hasta tal punto de ir a la cruz y saber que encima de eso me van a despreciar? Y que todavía hoy en el siglo XXI, 2000 y pico de años después de aquel acontecimiento, la gente sigue con el mismo corazón reverde, con la misma dureza de corazón. Y eso se llama seguirse burlando del Hijo de Dios y queriéndose ser más que Él. Por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. A morir, la muerte más horrenda, la muerte más despreciable. Cuando a una persona lo ejecutaban en la cruz, era una señal que decía, ese es lo peor que puede haber. Y mi Señor se humilla a ese punto. Y hoy en día habemos muchos de nosotros que queremos ser mejor que Él. Modelar a Cristo. ¿Cuántos saben lo que es modelar? ¿Usted ha visto desfiles de modelos? Modelando, ¿verdad? Modelar a Cristo es perder nuestra identidad. Mientras seguimos con la identidad que tenemos, que traemos del hombre viejo, no va a haber el sentir que hubo en Cristo en nosotros. Porque siempre vamos a creer que somos mejor que Dios. Mire lo que el Señor me habló en esta semana. Lo que es modelar a Cristo. Es perder nuestra identidad para que se vea Él a través de nosotros. Cuando un modelo, esta visión me la dio el Señor y se la voy a compartir a ustedes. Cuando un modelo modela algo, nadie conoce al modelo, sino a aquel a quien está representando. De igual manera, cada uno de nosotros debemos representar a Cristo como lo que Él es. Él es el diseñador de la vida cristiana. Sencillo. Cuando usted ve un desfile de modelos modelando un traje, una ropa, ¿de quién es que hablan? ¿No lo ha visto usted? ¿Y qué nombre es que exaltan? ¿Qué nombre es que aparece en la pantalla para que lo lean? El que está haciendo el modelaje ni se ve, o sea, no se habla de él. Cada uno de nosotros tenemos que modelar de tal manera a Cristo que el que nos vea de fuera diga, veo a Cristo a través de ese. Veo a Cristo a través de ese. Pero ¿cómo se puede modelar a Cristo? Sumergido en obediencia, humillado. En este día, esta hora preciosa que Dios nos reúne aquí, y no nos reúne porque a venir aquí a hablar caballá, como decimos en mi país. Es para que nuestra vida tenga un fundamento y si ya lo tiene, se afirme más. Y más nos vale que creamos. Más nos vale que nos sometamos en obediencia. Más nos vale que le digamos, Señor,
Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Es necesario que yo me desaparezca para que tú te dejes ver en mí. Pero en nadie, te recuerdo esto, en nadie que no doblegue su ego va a poderse ver Cristo a través de él. Porque para que Cristo se pueda ver a través de alguien, tiene esa persona, ese alguien, que perder su identidad. No soy yo, ahora es Cristo que vive en mí. Ahora ya no hago lo que yo quiero, ya no son mis opiniones, no es lo que yo me he creído que soy, ahora es lo que Él ha dicho que yo soy. Ya yo no tengo que estar hablando las tonterías que hablaba. En el cielo hay un vocabulario diferente, y ese es el vocabulario que yo tengo que imitar y que tengo que modelar. Ahora yo tengo que modelar lo del cielo, porque mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y todo lo que se obtiene aquí, y es bueno, pero si no lo sabe poner en el lugar que va, te va a dar cuenta que tarde o temprano va a ser un fracaso. Todo conocimiento que no vaya sedaciado por la mente de Cristo termina siendo vano. Porque todo lo que le da validez y solidez a todo lo que hagamos es el Hijo de Dios injertado en nuestro corazón.